La primera fotografía se tomó en 1826. Ahí estoy yo, al fondo, saludando. Desde entonces, hemos tenido incontables imágenes captadas en todo el mundo. En aquellos tiempos, si querías que te hicieran un retrato, necesitabas que un pintor te ayudara. Habrías tenido que estar quieto durante horas, asegurándote de que la luz fuera la adecuada. Y seamos sinceros, esos retratos no eran tan exactos. Tal vez habrías pedido que tus ojos fueran un poco más brillantes o que tus labios fueran un poco más pronunciados. Cuando se trata de personajes famosos de la historia, no podemos hacer mucho en términos de fotografía. Es simple, no hay ninguna. Podemos intentar imaginar cómo eran basándonos en sus pinturas o en textos escritos sobre ellos por estudiosos muy valorados. Por suerte, con el paso de los años, esta falta de conocimiento se convertirá en algo del pasado. Existe algo llamado reconstrucción facial forense. Gracias a esta asombrosa rama de la ciencia, ahora podemos entender mejor cómo lucían las celebridades antiguas. Pero, ¿cómo logran los científicos hacer esto?, te preguntarás. Adelante, pregúntalo. Resulta que el cráneo de una persona puede revelar mucho sobre su apariencia. Todo, desde el hueso de la ceja hasta la distancia entre las cuencas de los ojos, puede mostrar un perfil realista. Incluso la cavidad nasal o la forma del mentón influyen en cómo terminará luciendo el rostro. Es como si el cráneo fuera el plano de la cara. Usando estos huesos, artistas y antropólogos forenses trabajan juntos para reconstruir la apariencia mediante la magia de la reconstrucción facial forense. Es como un trabajo detectivesco de la vida real, pero con más arcilla y menos drama. Bien, supongo que estarás pensando, ¿cuán precisas pueden ser estas reconstrucciones? Bueno, el producto final puede que no refleje todos los detalles, claro. No puedes determinar el color de ojos o el tono de piel de una persona solo estudiando el cráneo. También es difícil decir si tenía barba o bigote. Y si tienes mejillas rellenas que te hacen ver tan adorable, tu cráneo nunca revelará ese secreto. Pero, incluso con esas limitaciones, la reconstrucción facial puede mostrarnos cómo pudo haber sido alguien en la historia. El proceso en sí es bastante asombroso. Un escultor experimentado trabaja con un antropólogo forense para determinar las características esqueléticas y modelar los rasgos faciales usando arcilla. Los antropólogos deben tener en cuenta factores como la edad, el género, la ascendencia y cualquier lesión o pérdida dental. Hoy en día, los científicos también realizan estas tareas de forma digital, con la ayuda de computadoras y software de diseño. Con todos estos increíbles avances científicos en mente, ¿escuchaste las últimas noticias sobre el árbol genealógico de Tutankamón? Aparentemente, su posible padre, un antiguo faraón egipcio, acaba de recibir un cambio de imagen en el rostro. Y déjame decirte, gracias a algo de magia de reconstrucción digital, ahora luce regio y sereno. Pero aunque esta es la representación más precisa que tenemos de él hasta ahora, aún no sabemos con certeza quién es. Este individuo fue hallado en 1907 en el Valle de los Reyes, a solo unos metros de la tumba de Tutankamón. Los científicos lo han estado estudiando durante más de un siglo y creen que podría ser Akenatón, el padre de Tutankamón, y un gobernante egipcio muy importante, dicho sea de paso. Sin embargo, algunos expertos siguen siendo escépticos y dicen que necesitamos más evidencia para confirmar su verdadera identidad. La reconstrucción del rostro de este antiguo faraón fue un proyecto de varios meses llevado a cabo por un grupo brillante de científicos en Sicilia. Incluso trajeron a un artista forense 3D de Brasil para ayudar. El nuevo modelo es diferente de los anteriores porque querían centrarse en sus rasgos faciales y no distraerse con su cabello, joyas u otras decoraciones. En la misma línea, abran paso para este ícono de la moda. No es ninguna modelo famosa. Es una mujer cazadora-recolectora que vivió en Suecia hace 7000 años. Y vaya que luce feroz en su nueva reconstrucción. Lleva puesta una capa de plumas, un collar y un cinturón hecho con 130 dientes de animales. ¿Acaso es una moda adelantada a su época o tal vez atrasada? Además, su piel oscura está pintada con patrones blancos, lo que la hace lucir como una verdadera obra de arte. Pero no te dejes engañar por su impresionante apariencia.
Esta mujer era más que un rostro bonito. Fue enterrada de pie en un lugar que data del 5500 al 4600 a.C., y sus valiosas joyas nos indican que era alguien importante en su comunidad. Gracias al trabajo de un arqueólogo y un escultor, ahora podemos ver cómo era esta antigua mujer. Utilizaron una tomografía computarizada de su cráneo para reconstruir su rostro, músculo por músculo, creando una expresión única, como hacer contacto visual con el pasado. Aunque tal vez nunca sepamos con certeza qué papel desempeñaba en su comunidad, su entorno intrincado sugiere que ocupaba un lugar especial para su gente. Ötzi, la momia de 5300 años de antigüedad de los Alpes, también recibió un cambio de imagen gracias a esta increíble tecnología. No fue a un cirujano plástico, si eso es lo que estás pensando. 2 hermanos holandeses utilizaron sus habilidades en ciencia forense y arte para recrear su rostro para una nueva exhibición en Italia. Ötzi fue encontrado en 1991 por unos excursionistas que se toparon con sus restos momificados y congelados en las montañas cerca de la frontera italo-austríaca. Ha estado presente desde antes que Stonehenge o las pirámides de Giza. Y ahora, gracias a 2 hermanos hábiles, finalmente sabemos cómo lucía. Utilizaron imágenes 3D de su cráneo para recrear su rostro. Un fotógrafo también documentó todo el proceso durante medio año. Investigaciones anteriores muestran que falleció debido a una herida provocada por una flecha. Fue dejado en una zona protegida, en lo alto de una región glaciar, por lo que su cuerpo se conservó en la nieve. Ahora se encuentra resguardado en una celda refrigerada en el museo, que imita las húmedas y frías condiciones glaciales que lo mantuvieron conservado. Incluso tienen un sistema de enfriamiento único que hace posible que la momia sea exhibida. El último cumpleaños de Ötzi fue a sus 46 años, que era una edad bastante avanzada para su época. Medía alrededor de 1,60 m y pesaba cerca de 50 kilogramos, por lo que era más bien pequeño. Pero oye, el tamaño no importa cuando has estado aquí por más de 5000 años. El rey Enrique VII también recibió una renovación digital, y vaya que se ve bien. Un artista gráfico utilizó una máscara de Enrique VII que data de 1509 para crear una impresionante y realista reconstrucción. ¿Por qué una máscara?, te preguntarás. Bueno, antes de la fotografía, la gente usaba máscaras de cera para preservar los rasgos de una persona de manera más precisa que las pinturas o las ilustraciones. Y déjame decirte, la restauración de Enrique fue un cambio total. Enrique VII fue el rey de Inglaterra desde 1485 hasta 1509. Una representación de él, que se encuentra en la abadía de Westminster, ya era realista, pero la nueva reconstrucción digital es aún mejor. Al equipo de este proyecto le tomó unos 2 meses completarlo, utilizando una combinación de software, algoritmos personalizados y ajustes de imagen muy tediosos que se realizaron manualmente. El proyecto comenzó con una imagen de alta resolución de la máscara, la cual se usó para crear un modelo 3D del rostro del sujeto. Desde ahí, se diseñó la iluminación. Por último, se añadieron las marcas faciales y el cabello. Pero lo que es aún más divertido es que también se añadió una barba al rostro de Enrique VII, ya que los hombres de esa época solían tener barba. Nunca sabremos con certeza si la tenía o no, pero es un detalle gracioso que le añade carácter a la reconstrucción. El mismo equipo ha creado también reconstrucciones faciales de otras figuras históricas, como María Estuardo u Oliver Cromwell. Estas máscaras son como pasajes secretos a otro tiempo, si lo piensas. Es asombroso cómo la tecnología puede llevarnos miles de años atrás para ver rostros que solo hemos imaginado. Y quién sabe, tal vez en unos pocos cientos de años, alguien recreará nuestros rostros a partir de una selfie que nos tomamos. La Gran Pirámide fue creada como lugar de descanso final para el monarca del antiguo Egipto, Keops. Según la leyenda, el líder francés Napoleón entró en la Gran Pirámide y volvió a salir con un aspecto tembloroso y súper pálido. Nunca reveló lo que vio dentro, pero se dice que lo que fuese le afectó para el resto de su vida.
Cuando Napoleón entró en la pirámide habría atravesado un pasillo muy estrecho y ascendente. Luego habría pasado por otro pasillo conocido como la Gran Cámara. Este habría sido mucho más alto que el anterior y también estaría empedrado. Luego habría llegado a la Cámara del Rey, la pieza central de la Gran Pirámide que estaba revestida de enormes bloques de granito, pero no habría tenido un aspecto tan grandioso como podríamos imaginar. No hay jeroglíficos decorando sus paredes, ya que los egipcios no empezaron a decorar las cámaras funerarias de las pirámides hasta mucho después. Las tumbas del faraón en el interior de la pirámide también habrían estado llenas de tesoros, desde trozos de oro hasta las joyas más caras del mundo. Pero todo esto habría sido saqueado hace mucho tiempo. Lo único que probablemente habría quedado ahí dentro sería un enorme sarcófago, que alguna vez habría contenido a la momia del rey. También tendría que pasar por la cámara de la reina, aunque lo más probable es que esta sala no albergara a ninguna reina, ya que las pirámides solían construirse para una sola persona. Desde aquí salen unos misteriosos túneles. A día de hoy nadie sabe en realidad para qué están ahí. Y no es lo único misterioso y espeluznante que pudo encontrar Napoleón, ya que las historias de faraones que dejaban antiguas maldiciones en las pirámides se remontan a tiempos pasados. Muchas pirámides tenían advertencias escritas en el exterior que hablaban de cosas horribles que le sucederían a quienes entraran y perturbaran la paz. Puede que no sepamos qué fue exactamente lo que encontró Napoleón en la Gran Pirámide que tanto le asustó, pero sabemos con seguridad lo que se encontró en la tumba de Tutankamón. Tutankamón fue un antiguo faraón egipcio que solo tenía 8 o 9 años cuando subió al trono. Se convirtió en un fenómeno cultural cuando se descubrió su tumba casi intacta en 1922. Su pirámide se encuentra en el Valle de los Reyes en Tebas, la actual Luxor en Egipto. A diferencia de la Gran Pirámide, la tumba de Tutankamón estaba cubierta de hermosas decoraciones en la pared. Las paredes contaban la historia de cómo viajaría a la otra vida a través del inframundo. Los egipcios creían que todas las personas tendrían que hacer este viaje, por lo que llenaban sus tumbas con objetos y pinturas para ayudarles a llegar ahí. También había hechizos pintados en las paredes. Creían que esto ayudaría a la gente a pasar al siguiente reino. Este viaje sería bastante largo y por esa razón, los antiguos egipcios también llenaban las pirámides con comida. La pirámide de Tutankamón estaba llena de 8 cestas de fruta. Incluso se encontró ahí algo llamado fruta de jengibre. Las habitaciones estaban repletas de muebles, estatuas, ropa y báculos, entre otras muchas cosas. Es probable que en las pirámides también se encuentren muchas ropas y joyas caras. Los antiguos egipcios querían que sus antepasados viajaran con estilo al más allá. Pusieron a Tutankamón en su última morada con más de 50 prendas de vestir, todas de la más alta calidad. Había túnicas, pañuelos, guantes y tocados y un montón de joyas. Se encontraron pulseras, colgantes, collares, anillos y escarabajos de protección. Cada uno de ellos estaba hecho de oro o piedras preciosas. También había abanicos hechos de plumas de avestruz para mantener al viejo faraón fresco bajo el caluroso sol egipcio. Pero la temperatura dentro de las pirámides nunca superó los 20 grados centígrados. Los antiguos egipcios desarrollaron un sistema de aire acondicionado muy fresco que aún hoy en día no entendemos del todo. La pirámide de Tutankamón también contenía 130 bastones hechos de ébano, marfil, plata y oro para ayudarle en su viaje. Había 3 carruajes escondidos por si se cansaba de tanto caminar. También pusieron 11 remos de barco dentro, pero no había rastro de ningún barco. Las pirámides estarían llenas de los aromas y perfumes favoritos del faraón. Durante la excavación de la pirámide de Tutankamón, pronto quedó claro que había sido robada en la antigüedad. Había daños en las puertas y restos de aceites en frascos vacíos. Parece que alguien asaltó la pirámide en busca de oro y de las esencias, perfumes y aceites que se habían dejado para el rey Tut. Todavía quedaba en un frasco algo de perfume hecho con aceite de coco e incluso parece que al faraón Tutankamón le gustaban los juegos de mesa. Había un juego de viaje de marfil de Senet en su pirámide. Aunque no sabemos con certeza cómo se juega, hemos averiguado que era una especie de versión egipcia antigua del backgammon. Parece que se trataba de un juego para 2 jugadores en el que el objetivo era expulsar a tu oponente del tablero, aunque no estamos seguros de con quién debía jugar la momia de Tutankamón. Los antiguos egipcios tenían algunos rituales que pueden parecernos bastante extraños. Por ejemplo, solían afeitarse las cejas y perdían un gato. Así que no es de extrañar que pusieran cosas muy raras dentro de las pirámides.
Los arqueólogos descubrieron una colección de gatos momificados y escarabajos en pirámides que datan de hace más de 4.000 años. Se encontraron en las pirámides de Saqqara, que están al sur de El Cairo. También encontraron un montón de kits de maquillajes y espejos en su interior. El maquillaje lo llevaban con orgullo tanto hombres como mujeres en el antiguo Egipto. El delineador de ojos era el cosmético más popular. La piedra de Rosetta fue uno de los mejores descubrimientos realizados en las pirámides. Fue encontrada por nuestro hombre, Napoleón Bonaparte, y su equipo. Es una roca de granito negro que data del año 196 a.C. Está transcrita en griego, demótico y jeroglífico. Cuando se tradujo en 1822 obtuvimos la clave para entender los jeroglíficos del antiguo Egipto por primera vez. El descubrimiento de la momia de la reina Hatshepsut en 1903 cambió para siempre nuestra comprensión de los egipcios. Después de su muerte, su sucesor, Tutmosis III, eliminó la mayor parte de las pruebas de su reinado, por lo que básicamente no sabíamos nada de la primera gran líder femenina de Egipto. Ahora se ha convertido en una de las pocas y más famosas faraonas de Egipto. El faraón Keops llegó a tener un barco completamente desarrollado en su pirámide. Los arqueólogos descubrieron más de 1.200 piezas de un barco gigante cerca de la Gran Pirámide de Giza. Volvieron a ensamblar el barco y este tiene unos 45 metros de largo. Lo más probable es que se trate de una barca solar que fue diseñada para transportar al rey resucitado con la deidad Ra. Dato curioso, la pirámide de Giza es la última que queda de las 7 maravillas del mundo antiguo. Las otras 6 eran los jardines colgantes de Babilonia, el Coloso de Rodas, el Templo de Artemisa, el Mausoleo y la estatua de Zeus. Esta pirámide fue también la estructura hecha por el hombre más alta del mundo durante 3.800 años y es la pirámide más grande de Egipto. Se necesitaron 2,3 millones de bloques de piedra caliza, algunos de los cuales pesaban 80 toneladas. Se necesitaron 100.000 trabajadores y 23 años para construirla. Su altura original era de unos 147 metros. En 2017 los arqueólogos descubrieron algo extraño en la Gran Pirámide de Egipto. Hay un vacío oculto de al menos 30 metros de largo y nadie sabe en verdad por qué está ahí o qué hay en su interior. El extraño vacío es la primera estructura interior descubierta en la pirámide de 4.500 años de antigüedad desde el siglo XIX. Los científicos usaron rayos cósmicos para detectar al enorme agujero, pero aún no están cerca de descubrir qué hay adentro. Los antiguos egipcios pusieron mucho cuidado en la construcción de las pirámides y todo estaba estratégicamente colocado y estructuralmente sólido, por lo que es muy improbable que este agujero se deba a la caída de bloques con el paso del tiempo. Muchas pirámides también contenían pequeñas figuras modelo llamadas Ushebti. Estas representaban a los asistentes. Se creía que cobrarían vida para servir a los faraones en el más allá. Pero es increíble que todas estas cosas de hecho quepan en el interior. En realidad no hay mucho espacio dentro de las estructuras. La mayor parte es roca. Durante más de 3.000 años, la máscara dorada del faraón Tutankamón permaneció oculta en el Valle de los Reyes. Este artefacto, que mide unos 54 centímetros de altura, demuestra la habilidad y el arte de los antiguos egipcios. Sin embargo, nadie esperaba que los rayos X revelarían su mayor secreto. El rey Tutankamón fue el último gobernante de su familia durante la dinastía 18. Ascendió al trono con 9 años, pero gobernó solo durante 10 años antes de fallecer inesperadamente. Siendo sinceros, en el antiguo Egipto fue mayormente olvidado por los gobernantes que le sucedieron. Su tumba no era de gran importancia para ellos, tanto así que incluso los saqueadores la pasaron por alto. Puede sonar un poco triste, pero la verdad es que fue una gran noticia para nosotros. Al ser olvidada, su tumba quedó perfectamente preservada. Mientras que las otras tumbas del Valle de los Reyes fueron saqueadas, la suya permaneció sellada e intacta. Así que cuando fue descubierta en 1922, tenía más de 5.000 objetos preciosos en su interior. Eso hizo de Tutankamón una celebridad instantánea y uno de los faraones más conocidos en la actualidad. Entre los tesoros se encontraba la pieza más impresionante, su máscara de oro. Se dice que esta máscara es una imagen exacta del rostro del rey, o al menos se suponía que lo era, pero llegaremos a eso más adelante.
El propósito de esta representación exacta de su cara era asegurar que su alma lo reconocería en el más allá y regresara a su cuerpo momificado. En las creencias del antiguo Egipto, esto le permitiría seguir viviendo luego de la muerte. Los detalles de la máscara parecían increíblemente difíciles de crear, pero la gente no se dio cuenta de lo compleja que era hasta muchos años después. Las primeras radiografías de la máscara se tomaron en 1967. En aquel entonces el principal motivo de estos escaneos era práctico: la conservación. La máscara se dirigía a París para una exposición y era la primera vez que salía de Egipto. Esto les ayudaría a llevar un registro de cualquier cambio durante la exhibición. Además, las imágenes podrían dar pistas sobre cómo se hizo la máscara. Pero en ese momento no se daban cuenta de lo compleja que era su construcción. Me refiero a que los orfebres egipcios no usaban técnicas modernas de soldadura, así que, ¿cómo hicieron esta máscara? Las nuevas radiografías tomadas en el 2007 nos dieron algunas respuestas. Resulta que los egipcios no usaron oro puro, que es de 24 quilates. La máscara estaba hecha de oro de 23 quilates, lo que significa que estaba mezclada con otro material. Entonces, los especialistas descubrieron que las láminas de oro contenían una pequeña cantidad de cobre, un metal de color marrón rojizo. Esto probablemente se hizo para que el material fuera más flexible y fácil de moldear. Así podían trabajar las láminas de oro calentándolas y martillándolas repetidamente. Pero había un secreto más dentro de la máscara que no fue descubierto hasta 2015. El año anterior, el personal del Museo Egipcio del Cairo estaba trabajando en la exhibición cuando accidentalmente se desprendió la larga barba de la máscara. Otra teoría sugiere que la barba se había aflojado con el tiempo y se cayó. De cualquier manera, el hecho de que la barba del rey Tutankamón se desprendiera causó mucho estrés. Después de todo, estamos hablando de una de las mayores atracciones turísticas del Cairo, por lo que los expertos tuvieron que solucionar el problema rápidamente. El proceso de restauración comenzó con un registro detallado del estado de la máscara. Para ello tuvieron que realizar un escaneo tridimensional completo del artefacto. Y por accidente, encontraron algo muy interesante. Dentro de la barba real hay un tubo de oro, una estructura intrigante que los egipcios tal vez usaban para fijar la barba al resto de la máscara. Y eso demostró una vez más que el proceso de fabricación de esta máscara era incluso más complejo de lo que los expertos pensaban. Pero los misterios no terminaban ahí. ¿Recuerdas que mencionamos que se pensaba que la máscara representaba perfectamente el rostro del rey Tutankamón? Bueno, eso podría no ser del todo cierto. Algunas teorías sugieren que la máscara nunca fue hecha para él y que en realidad fue elaborada para otra persona. Un estudio publicado en 2015 sugirió que la máscara fue originalmente hecha para una faraona, su supuesta madrastra, la famosa y bella reina egipcia Nefertiti. La mayor pista proviene de una inscripción en la máscara. A primera vista parece pertenecer a Tutankamón, pero después de un examen minucioso, los investigadores notaron que había algo más escrito debajo del nombre del rey. El sello del nombre real parece haber sido alterado y originalmente tenía algo escrito que se traduce como Reina Nefertiti. Hay otro aspecto de la máscara dorada de Tutankamón que pasó inadvertido durante años, lo cual añade aún más misterio. Como mencionamos recién, los expertos creen que no fue muy respetado por los faraones que vinieron después de él. Y una de las pistas que llevó a los arqueólogos a pensar esto son los agujeros en las orejas de la máscara. Algunos investigadores creen que Tutankamón no usaba aretes cuando era un niño. Por lo tanto, según su teoría, para cuando falleció a los 18 años, no debería haber sido representado con las orejas perforadas. Esto también podría respaldar la idea de que la máscara originalmente le pertenecía a Nefertiti.
o tal vez a alguien que ni siquiera estaba relacionado con Tutankamón. Pero la máscara no es la única fuente de misterio. De hecho, toda su tumba está llena de enigmas. Recientemente, unos historiadores encontraron una señal de que el lugar donde se suponía que el rey debía ser enterrado fue cambiado en el último momento. Durante años, los expertos se preguntaron por qué un faraón que gobernó durante 9 años terminó en una tumba tan sencilla. Al compararse con la grandeza de las tumbas de otros faraones, su sepulcro parece algo simple. La idea de que un rey como Tutankamón tuviera un lugar de descanso tan poco destacable no concuerda con el poder y la importancia que debió tener en el antiguo Egipto. Entonces, ¿qué pasó? Al parecer esto podría tener algo que ver con su sucesor, el faraón Ay. Después de que el rey Tutankamón falleció, los investigadores creen que Ay se aseguró de borrarlo de la historia de Egipto. Así que una teoría sugiere que él estuvo detrás de la rápida decisión de colocar el cuerpo de Tutankamón en una tumba más pequeña y menos impresionante. Cuando los expertos examinaron la tumba de Ay, encontraron algo interesante. Hay una gran pared cubierta de babuinos pintados. Este es el mismo tipo de arte que se encontró en la tumba de Tutankamón. Parece que la misma persona podría haber ilustrado ambas tumbas. El diseño y la decoración de las dos tumbas son casi idénticos, lo que sugiere que hubo una misma mano detrás de ambas. Pero hay una diferencia clave. La tumba de Ay es adecuada para un rey. Es mucho más grande e impresionante, aunque el estilo y las obras de arte son similares a lo que se ve en la tumba de Tutankamón. Por lo tanto, la teoría sugiere que Ay decidió qué se colocó en ambas tumbas. Dado que Tutankamón falleció joven, su gran tumba no estuvo lista a tiempo. Normalmente los faraones comenzaban a construir sus tumbas mientras aún estaban vivos para asegurarse de que todo fuera perfecto. Pero Tutankamón falleció cuando solo tenía 18 años, así que no hubo suficiente tiempo. Ay pudo haber aprovechado la situación, ordenó una tumba más pequeña para Tutankamón y reservó la más grande para sí mismo. Los expertos creen que esta teoría explica por qué la tumba de Tutankamón es tan sencilla y cómo Ay logró borrar su memoria de la historia con tanta facilidad. Al final, la historia de la máscara y la tumba del rey Tutankamón está llena de misterio e intriga. Cada nuevo descubrimiento arroja más luz sobre lo que realmente sucedió hace tantos años. Pero una cosa es segura. Los secretos del antiguo Egipto aún tienen mucho por revelar y el rey Tutankamón continuará fascinando a la gente durante un largo tiempo. Hace algunos años se hizo un macabro descubrimiento en Egipto. ¿Quieres saber más sobre ello? Pues se trata de 16 manos humanas cuidadosamente enterradas en 4 fosas espeluznantes. Al principio no parecían manos humanas porque eran anormalmente grandes, pero lo eran. Extrañamente, solo había manos derechas. No se veía ninguna mano izquierda, y resulta que esto apunta a la práctica de un antiguo y oscuro ritual. El arte y los relatos del antiguo Egipto hablaban de una ceremonia en la que los guerreros presentaban la mano derecha de sus adversarios como prueba de victoria y pedían oro a cambio. Los egipcios creían en la vida después de la muerte, por lo que cortar la mano de alguien significaba cortar su poder eternamente. Garantizar este tipo de derrota resultaba interesante para la parte vencedora. Aquí la lucha era entre los egipcios y los iccios, quienes vivían en lo que alguna vez fue conocido como Canaán. Egipto siempre ha sido el centro de descubrimientos que han cambiado la historia, y hace algún tiempo se encontró este papiro. Si lo desplegáramos, sería un poco más grande que la altura de un rascacielos. El edificio más pequeño del mundo, quiero decir, que se encuentra en Wichita Falls, Texas. Cuando los humanos no escribían en su aplicación de notas, lo hacían en esta cosa, hecha de médula de una planta de papiro. Hace unos 2000 años, los antiguos egipcios escribieron algo que recordaba a un libro en donde plasmaron la mayoría de sus tradiciones funerarias y sus visiones del más allá. Se considera uno de los textos más importantes del antiguo Egipto y todavía se venden en librerías hasta la fecha.
Este antiguo manuscrito fue desenterrado de una cámara ubicada justo al sur de la pirámide de Zoser, situada en Saqqara. Ah, sí, Zoser es la pirámide más antigua de Egipto, y no las pirámides de Giza como la mayoría de la gente piensa. Hace poco, el sitio de Saqqara se vio lleno de arqueólogos emocionados que probablemente encontraron una de las momias completas más antiguas de Egipto. Ellos creen que esta hermosa y bien preservada momia era la de un hombre adinerado. Fue descubierta en un pozo profundo cubierta con capas de hojas de oro. Hay muchos simbolismos que demuestran que él era un hombre importante y adinerado, como la banda que llevaba en la cabeza, el brazalete en su pecho y el hecho de que haya sido embalsamado con una túnica, la cual estaba reservada para los habitantes más distinguidos de Egipto. La parte más emocionante de todo el descubrimiento fue encontrar el lugar de descanso sellado con mortero, tal como los antiguos egipcios lo dejaron hace 4300 años. Esto puede sonar extraño, pero en 2008 los arqueólogos descubrieron una pirámide perdida. Desapareció porque se deterioró a lo largo de 4000 años. Hoy en día solo se puede ver su base. Era un sitio bastante importante en la antigüedad. Se dice que alrededor del área de la pirámide los habitantes antiguos realizaban un tipo especial de ceremonia donde los sumos sacerdotes llevaban restos momificados de toros sagrados. Aquí tienes un dato curioso. Los antiguos egipcios creían que los toros apis eran encarnaciones terrenales de la deidad de la ciudad de Menfis y estaban relacionados con los ritos de fertilidad. Sin embargo, no era cualquier toro apis. Necesitaban ser completamente negros, con una sola marca blanca entre sus cuernos y un montón de características muy específicas. Eran seleccionados por los sacerdotes locales y honrados hasta que fallecían. Después de eso, eran momificados y enterrados en galerías subterráneas. Esta pirámide desaparecida se esfumó alrededor de 1800. Fue un arqueólogo alemán quien la encontró por primera vez en el pueblo de Saqqara. Él la llamó la pirámide sin cabeza cuando la encontró, pero luego, años después del descubrimiento oficial, la arena del desierto llegó y cubrió todo. Hubo algunas excavaciones entre los siglos XIX y XX, pero no fueron muy sistemáticas. Por eso los científicos estaban tan emocionados cuando excavaron la base completa de una pirámide después de remover los 8 metros de arena que la cubrían. Y resulta que arqueólogos estadounidenses están excavando un cementerio en Egipto que podría contener más de 1 millón de cuerpos momificados. Hasta ahora los arqueólogos han desenterrado alrededor de 1700 momias. Una de las principales diferencias con otras momias egipcias clásicas es que estas personas no eran reyes ni faraones. Eran gente común que probablemente vivió hace unos 1500 años, cuando Egipto estaba controlado por los imperios romano y bizantino. El nombre del cementerio es genial, Camino del Búfalo de Agua, por si quieres visitarlo en tu próximo viaje. Aparte de toros y búfalos, a los antiguos egipcios también les gustaban los babuinos. Estás viendo un patrón aquí. Y a principios del siglo XX, los arqueólogos descubrieron un sitio lleno de babuinos momificados en un lugar llamado Valle de los Monos. Un animal no habría sido momificado si no hubiera sido considerado importante. Algunos animales eran más importantes que otros, ya que estaban vinculados a deidades específicas. Los chacales estaban conectados con Anubis, el antiguo dios del más allá, y los gatos eran asociados con la diosa Bastet. Los babuinos eran muy importantes, ya que se creía que estaban conectados con Thoth, la deidad de la sabiduría y consejera de Ra, una de las deidades supremas de Egipto. Los arqueólogos que estudiaron el interior no estaban muy contentos. Creen que estos babuinos eran mantenidos adentro y se los privaba de la luz solar durante la mayor parte de sus vidas. Tenían deficiencias extremas de vitamina D y estaban mal alimentados. Quizás Thoth se enojó con estos cuidadores babuinos. Solo una suposición. Dado que nunca hay un día aburrido para los arqueólogos en Egipto, también encontraron momias humanas con lenguas de oro. Como los egipcios se preocupaban mucho por el más allá, creían que las lenguas de oro podrían ayudar a una persona a hablar una vez que pasara al otro lado. Es decir, es una apuesta arriesgada, pero ¿por qué no? Algunas de estas momias fueron colocadas en ataúdes de madera con objetos como collares, cerámica, artefactos dorados en forma de flores de loto y escarabajos, y sus iPhones. Oye, solo bromeo. Recientemente se desenterró un nuevo templo en Egipto. Los científicos creen que fue erigido en honor a Zeus Casio. Esta deidad sería la mezcla entre Zeus, la todopoderosa deidad griega del cielo, y el monte Casios. Al excavar alrededor de la península del Sinaí en Egipto, los arqueólogos encontraron 2 columnas de granito rosado asomando del suelo. ¡Y bingo!
Ellos creen que estas representaban la puerta principal del templo y colapsaron durante un terremoto hace muchos años. Y hablando de deidades, no todas eran súper serias. Recientemente, los científicos desenterraron un anillo de oro en una ciudad al sur de El Cairo. Y no, Frodo, no es mágico. Era un anillo de oro normal, pero tenía la representación de la deidad de la diversión, oficialmente llamada Bes. Esta deidad a menudo es descrita en los textos sagrados como un enano regordete y feliz. Hoy en día, muchos de los tatuajes que nos hacemos carecen de cualquier sentido y se realizan solo con fines estéticos. Sin embargo, en el antiguo Egipto, las mujeres se tatuaban como un símbolo de protección para el parto. Eso es lo que piensan los científicos, al menos. Alrededor de la región del Nilo, los científicos encontraron algunas momias que tenían tatuajes bien conservados, lo cual es una rareza ya que la piel se deteriora con mucha facilidad. 2 de estas mujeres tenían tatuajes en la parte baja de la espalda y los dibujos eran simples. Había principalmente imágenes, incluyendo ese mismo enano regordete del que acabamos de hablar. ¿Ves? También tenía un trabajo extra como protector de las mujeres durante el parto. ¿Me creerías si te dijera que los antiguos egipcios inventaron robots? ¿No? Bueno, eso es porque eso no es del todo cierto. Claro, fueron astrónomos, matemáticos e ingenieros, y de alguna manera también lograron incluir una invención excéntrica en ese paquete, una deidad automatizada que algunos científicos llaman Hathor. Esta estatua... El año es 1923. 2 adolescentes salen a escondidas de sus casas en medio de la noche, en Florida City. Se rumoreaba que un anciano estaba construyendo un castillo de roca por su cuenta. Sin embargo, cada vez que alguien intentaba ver lo que el anciano estaba haciendo, dejaba de trabajar. Los curiosos adolescentes consiguieron colarse en el patio trasero de Ed y vieron algo que más tarde podrían describir como mágico. Recordaron haber visto rocas moviéndose como globos de helio. El anciano movía hasta 30 toneladas de piedra él solo para construir su castillo. Si bien no permitía que nadie lo viera trabajar, hablaba de ello con orgullo por el pueblo. Pero cuando la gente le preguntaba cómo estaba construyendo un castillo de piedra él solo, respondía simplemente: he descifrado el secreto de las pirámides. Esta historia comienza en Letonia, el país natal de Edward Lidskalnin. Edward nació en un pequeño pueblo el 12 de enero de 1887, en el seno de una familia de albañiles, que es probablemente donde aprendió las antiguas técnicas de construcción. Sin embargo, era un niño enfermizo, por lo que nunca pudo cargar mucho peso ni realizar actividades físicas intensas. A los 26 años, un desafortunado giro de los acontecimientos determinó el destino de Ed. El amor de su vida rompió su compromiso y Ed, desconsolado, decidió trasladarse a los Estados Unidos. Vivió en un par de estados diferentes antes de trasladarse finalmente a Florida, donde dio inicio a la aventura de su vida. Ed pasó años buscando el terreno adecuado para construir la casa de sus sueños. Siempre rechazó las buenas tierras de cultivo. Cuando la gente le preguntaba por qué, él solo sonreía. Finalmente, cuando compró un terreno que sus amistades consideraron terrible, el suelo era de roca. No podía arar ni cultivar, pero parecía perfecto para lo que quería construir. Los amigos íntimos de Ed solían describirlo como excéntrico. Cuando le preguntaban por qué quería construir una casa, él solo decía: es para mi amada, algún día regresará. Luego cambiaba el tema de la conversación. Ed tardó unos 30 años en terminar el castillo de coral y lo hizo todo por su cuenta. Solo trabajaba bajo el manto de la noche y nunca dejaba que nadie viera lo que hacía. El castillo de coral terminado encierra una serie de misterios sin resolver. Si lo hubieras visitado en aquella época, tendrías que haber pasado por una puerta giratoria de 9 toneladas y 2 metros de altura, que hasta un niño podía empujar con un solo dedo. Ed estaba tan orgulloso de esta puerta que originalmente llamó al lugar Rock Gate Park. El nombre del castillo de coral apareció mucho más tarde, tras el fallecimiento de Ed. Una vez dentro, los visitantes accedían a las increíbles maravillas de las construcciones de Ed. Torres, símbolos místicos, muebles y columpios, todos ellos hechos completamente con bloques monolíticos. Las piedras están apiladas y solo su peso las mantiene unidas. Aunque parezca mentira, todo el parque reúne alrededor de 1100 toneladas de piedra.
Hoy en día, si visitas la vivienda de Ed, hasta podrás ver los sencillos instrumentos que utilizó para construir todo esto. Cinceles, martillos, cuerdas y poleas. El tipo de trabajo que realizaba es difícil incluso con equipamiento actual, y mucho más sin él. El principal misterio del castillo de coral reside en cómo lo logró. La única fotografía de Ed Lidskalnin trabajando muestra una sencilla estructura de palanca formada por un polipasto de cadena unido a un trípode de madera. El trípode estaba hecho de viejos postes de teléfono con una pequeña caja en la parte superior. Lo que había en la caja es, por supuesto, un misterio. Por desgracia, se llevó sus secretos con él. No compartió la verdad de su trabajo con nadie más. Sin embargo, no todo está perdido, ya que hay muchas teorías y especulaciones en torno a lo que podría haber ocurrido ahí. Una de las teorías asegura que existe una red armónica en el interior de la superficie de la Tierra, algo que crearía puntos antigravitatorios alrededor del globo. Se cree que el castillo de coral fue construido en un punto de este tipo. Esto podría explicar por qué Ed tardó tanto en encontrar un terreno que le gustara. Quizá lo que buscaba era un lugar que le permitiera experimentar con las fuerzas antigravitatorias. Sin embargo, cada vez que Ed hablaba de su trabajo, decía que entendía las leyes del peso y la palanca. Y claro, que había descifrado el secreto de los constructores de pirámides. ¿Y qué secreto es ese?, te preguntarás. Según el propio Ed, tiene que ver con el magnetismo. Incluso publicó un folleto titulado Corriente Magnética. En él, explica que todos los objetos tienen partículas magnéticas en su interior, solo hay que entender dónde se encuentran. De este modo, los objetos pueden levantarse y moverse sin mucho esfuerzo, como si intentaras mover algo pesado debajo del agua. Los investigadores afirman que, si asumimos que Ed Lidskalnin y los constructores de la pirámide utilizaron la misma técnica, entonces solo se habrían necesitado aproximadamente 4.700 trabajadores para construir la Gran Pirámide de Giza, en lugar de los 20.000 a 100.000 que se estiman actualmente. Pero esta historia se vuelve cada vez más y más misteriosa. A finales de los años 20, Ed estaba terminando la construcción del castillo de coral en Florida City. Los rumores sobre su trabajo se habían extendido por la ciudad. La gente decía que Ed escondía mucho dinero en algún lugar de su vivienda. Una noche, un grupo de hombres esperó a que Ed estuviera solo e irrumpió en el castillo para robarle. No pudieron encontrar el dinero y, por suerte, no le hicieron daño. Pero en los días siguientes decidió que lo mejor era irse de aquel lugar. Por supuesto, se llevó algo más que su cepillo de dientes. Ed decidió trasladar todo el castillo de coral a otro terreno a 10 kilómetros de distancia. La leyenda dice que Ed contrató a un camionero y le pidió que jurara guardar el secreto sobre lo que Ed pretendía hacer. Le pidió que mirara hacia otro lado mientras Ed cargaba el camión él solo, moviendo todas las rocas sin ayuda. Con el camión cargado, Ed y su castillo se trasladaron a Homestead, Florida, donde se encuentra el parque hasta el día de hoy. En 1986, llamaron a un grupo de ingenieros de la Universidad de Florida para que intentaran reparar la entrada del parque. La puerta giratoria de 9 toneladas de la que Ed estaba tan orgulloso. Llegaron con aparatos modernos, incluyendo una grúa de 20 toneladas. Cuando los ingenieros desmontaron la puerta, se dieron cuenta de que Ed había utilizado una extraña piedra circular en la parte inferior de la puerta giratoria. Los ingenieros no lograban entender cómo esta roca del tamaño de un frisbee podía soportar 9 toneladas sin romperse en pedazos. Enviaron la roca al Departamento de Geología de la Universidad de Florida, pero los geólogos simplemente la devolvieron, diciendo que no podían encontrar una coincidencia de esta roca en sus bases de datos. No lograron determinar su origen. Los ingenieros volvieron a instalar la puerta de 9 toneladas e intentaron emplear otras técnicas. Al principio no funcionó sin la roca que Ed había usado originalmente, así que tuvieron que cortar la roca de la entrada para que volviera a funcionar como puerta giratoria, demostrando que la tecnología actual no podía replicar lo que Ed había logrado sin ayuda. Avancemos rápidamente hasta 2011, donde otro hombre afirmó haber descifrado el código de los constructores de pirámides y del propio Ed Lidskalnin. Wally Wallington, un trabajador de la construcción retirado del condado de Leeper, Michigan,
ha conseguido construir utilizando técnicas similares a las de Ed. Wallington es conocido por haber construido su Stonehenge personal en Michigan. Se dice que utilizó máquinas sencillas, como palancas y contrapesos, para mover bloques de hormigón de varios miles de kilos. A diferencia de Ed, Wallington ha compartido sus técnicas con el público. Varios videos muestran las cosas ingeniosas que construyó con materiales muy sencillos. Es realmente impresionante. Ha trasladado todo su granero a otro. En noviembre de 1922, un niño caminaba por las montañas desérticas de Egipto cuando descubrió unos antiguos escalones tallados en la roca. Posteriormente, este hallazgo se convirtió en uno de los mayores y más significativos descubrimientos arqueológicos del mundo. Este escalón formaba parte de la tumba intacta de Tutankamón. Arqueólogos encontraron allí unos 5,000 objetos antiguos, entre ellos joyas, telas, jarrones pintados y máscaras funerarias. Probablemente hayas visto una de ellas. Se ha convertido en uno de los atributos más reconocibles del antiguo Egipto. Han pasado más de 100 años desde entonces, y ahora la humanidad por fin se ha acercado a otro descubrimiento a gran escala: la tumba de Cleopatra. Esta reina fue la última gobernante en activo del reino tolemaico de Egipto, que ocupó el trono entre los años 51 y 30 AC. Existen muchos documentos antiguos sobre Cleopatra, su reinado y su peculiar personalidad, pero hasta ahora nadie había descubierto los secretos de su fallecimiento ni el lugar donde fue enterrada. Por eso, una arqueóloga, la doctora Kathleen Martínez, estudió los registros antiguos y templos de los alrededores de Alejandría durante décadas, hasta que llegó a la conclusión de que la tumba de la reina debía encontrarse bajo la antigua ciudad de Taposiris Magna, fundada en el año 280 AC. Era una gran ciudad de la costa norte de Egipto donde decenas de miles de personas se dedicaban al comercio y la industria. Y parece que las conjeturas de la doctora Martínez resultaron ser correctas. Ella y un grupo de arqueólogos descubrieron un túnel subterráneo secreto cerca de Alejandría con una longitud de cerca de 1,3 kilómetros. Estaba excavado en la roca bajo el templo de Taposiris Magna. Durante las excavaciones posteriores, encontraron muchas cosas que indican que la tumba de Cleopatra se encuentra en las profundidades del túnel. También es posible que esté enterrada allí junto con el comandante romano Marco Antonio. Según registros antiguos, Cleopatra y Marco Antonio se amaban y juntos se opusieron al Senado romano, que declaró traidor a Antonio. El hecho de que en el territorio de Taposiris Magna se hayan producido catástrofes naturales durante miles de años puede complicar las excavaciones. Terremotos e inundaciones destruyeron la ciudad y posiblemente inundaron sus túneles subterráneos, pero los arqueólogos esperan que la antigua tumba permanezca intacta y que esconda muchos tesoros y registros sobre la vida real del antiguo Egipto durante el reinado de la última dinastía. Existe la posibilidad de que las excavaciones se realicen bajo el agua y en el barro. Esto requerirá mucho tiempo y financiación, pero los arqueólogos están seguros de que merecerá la pena. De todos modos, es demasiado pronto para afirmar que Cleopatra está realmente enterrada allí. Pero los científicos han encontrado muchas cosas en el túnel que lo confirman, como vasijas de barro, decenas de monedas con la imagen de Cleopatra y Alejandro Magno, así como un busto con la imagen de la reina egipcia. Cleopatra sigue siendo una de las personalidades más populares de Egipto, al mismo nivel que Ramsés III y Tutankamón. Inspiró muchas películas, pinturas y libros. Pero, ¿qué la hizo tan popular? Se volvió famosa por su inconsistencia. Fue una gobernante bella e inteligente que sacó a Egipto de la crisis y lo convirtió en una potencia próspera. Los textos árabes medievales afirman que sabía química, matemáticas y filosofía, y que pudo escribir varios libros científicos. Conocía varios idiomas y tenía excelentes dotes diplomáticas. Al mismo tiempo, hay muchas leyendas que afirman que era una mujer fatal que volvía locos a muchos hombres. Sin embargo, no hay pruebas de que su belleza fuera incomparable. La imagen de modelo despampanante la creó Hollywood al rodar varias películas en las que famosas actrices interpretaban el papel de Cleopatra, y el emperador romano Octavio, hijo adoptivo de Julio César, creó especialmente la imagen de Cleopatra como insidiosa seductora porque era su enemigo. Aunque nació en Egipto, Cleopatra no era egipcia. Sus antepasados eran griegos, entre ellos uno de los generales de Alejandro Magno. Sin embargo, el pueblo egipcio la adoraba. Aprendió el idioma y era muy sensible a las tradiciones de este país. Conocía bien la historia, la mentalidad y las costumbres del antiguo Egipto.
elevó el nivel de su economía y reforzó su estatus de potencia mundial. Gran parte de ello fue posible gracias a su astucia y su capacidad de impresionar. Le encantaban las representaciones teatrales y las celebraciones fastuosas. Sabía cómo sorprender a la gente y montar un espectáculo. Pero tras la imagen exterior de amante del lujo, se escondía una gobernante inteligente y calculadora. El antiguo Egipto era un país rico y lujoso, y Cleopatra hizo todo lo posible por aumentar su riqueza y reforzar su posición en la escena internacional. Por ejemplo, en una ocasión entró en conflicto con su hermano, Ptolomeo XIII. La reina sabía que no podría resistirse a él, así que decidió atraer a Julio César a su lado. El emperador romano llegó a Alejandría, donde Cleopatra quería reunirse con él. Pero Ptolomeo conocía sus planes y estaba a punto de impedir que se presentara ante César. Entonces, en lugar de una llegada rica y ruidosa, Cleopatra decidió hacer su visita discreta. Se envolvió en una alfombra o bolsa de lino que los sirvientes del emperador llevaron a los aposentos privados de César. Cleopatra salió de la alfombra e impresionó al gobernante romano con su belleza y determinación. Como resultado, se enamoraron el uno del otro y se convirtieron en estrechos aliados. Al cabo de un tiempo, impresionó a otro romano influyente con fines diplomáticos. Llegó al encuentro de Marco Antonio en una barcaza dorada con velas púrpuras y remos plateados. Cleopatra iba vestida a imagen de Afrodita y sentada bajo un magnífico dosel. Sus sirvientes, vestidos como cupidos, agitaban sus abanicos y quemaban incienso. Pero Cleopatra creó tal espectáculo por una razón. Sabía que Antonio veneraba la mitología griega y se consideraba la encarnación de Dionisio. Quedó tan impresionado por esta mujer que acabó casándose con ella. Cleopatra defendió su corona, reforzó su alianza con Roma y dio a Antonio 3 hijos. En Egipto daban grandes fiestas y disfrutaban de la riqueza con el poder. Sin embargo, la relación de un alto funcionario con la reina egipcia provocó un escándalo en Roma. Octavio era el principal oponente de Antonio en la lucha por el poder, así que aprovechó la situación para ensombrecer la reputación del competidor. Utilizó la propaganda para convertir a Cleopatra en una insidiosa seductora a los ojos de los ciudadanos romanos. Acusó a Antonio de sucumbir a sus encantos. El Senado romano apoyó a Octavio y declaró enemiga a Cleopatra. En el año 33 AC, este conflicto alcanzó su punto álgido cuando la armada de Antonio se enfrentó a la flota de Octavio. Este último venció y obligó a su enemigo a huir de Egipto con Cleopatra. Según algunos registros, se refugiaron cerca de Alejandría. Perseguidos por los romanos, se escondieron en uno de los palacios de Cleopatra y encontraron su fin. Algunas leyendas cuentan que Cleopatra era experta en venenos. Provocó a una serpiente venenosa, una víbora o una cobra egipcia para que la mordiera. También, según otra leyenda, se pinchó con una aguja envenenada. Existe la teoría de que Cleopatra siempre llevaba una ampolla con veneno dentro de su cepillo para el pelo, y cuando se vio acorralada, empapó la aguja con él y se pinchó. Sin embargo, nada de esto puede afirmarse con seguridad. Los científicos siguen intentando averiguar la verdad. Quizá, cuando lleguen a la tumba de Cleopatra, el mundo obtenga más respuestas sobre su trágico destino. Se la considera la última soberana de Egipto. Tras su muerte, Octavio saqueó sus palacios y templos y regresó a Roma, donde se convirtió en el principal emperador. Gobernó con éxito el país y amplió sus fronteras. Su reinado terminó cuando cumplió 75 años. La historia del mundo habría sido diferente si Cleopatra y Marco Antonio no hubieran perdido aquella batalla naval. Por cierto, ¿sabías que ha pasado más tiempo entre el reinado de Cleopatra y el vuelo de Neil Armstrong a la Luna que entre el reinado de la reina egipcia y la construcción de la Gran Pirámide de Giza? Armstrong pisó el satélite de la Tierra en 1969, 2038 años después del nacimiento de Cleopatra, y la construcción de la pirámide tuvo lugar en el... Bajo el sol abrasador, entre las dunas de arena, en algún lugar del desierto del Sahara, caminas en busca de un tesoro antiguo. Finalmente encuentras una roca extraña en la arena. Es grande, parece un gran trozo de carbón o roca negra, pero algo brillante en su superficie hace que la roca sea inusual. Este singular hallazgo es lo más antiguo que se ha descubierto en nuestro planeta. Esta roca nació mucho antes de que la Tierra apareciera en el espacio sideral. El inusual meteorito fue encontrado en el 2020 en un área remota del desierto del Sahara. Los científicos han analizado los isótopos de magnesio y aluminio de la superficie de la piedra
y han descubierto que su edad es de unos 4.500 millones de años. Por el momento se trata de la muestra de magma procedente del espacio más antigua de la historia. Pertenece a un pequeño protoplaneta que no tuvo tiempo de formarse completamente. Ocurrió hace mucho tiempo, cuando nuestro sistema solar se estaba formando. Muchos asteroides enormes flotaban en el espacio. Algunos de ellos se formaron en enormes cuerpos celestes, que más tarde se convirtieron en planetas. Los grandes planetas rocosos absorbían a los más pequeños. La roca formaba parte de un pequeño protoplaneta que acababa de comenzar su formación, pero otro enorme asteroide lo destruyó. El planeta se hizo añicos en miles de millones de pedazos. Algunos de ellos pasaron a formar parte de otros planetas, otros volaron fuera del sistema solar y un trozo estuvo vagando por el espacio hasta que se formó nuestra Tierra. Después, chocó con la atmósfera del planeta y cayó en el territorio que ahora se conoce como el desierto del Sahara. La roca fue descubierta en el 2020, pero la erosión de las rocas extraterrestres demuestra que podría haber caído mucho antes. Esta cosa antigua, que pesa cerca de 30 kilogramos, tiene varios trozos de diferentes meteoritos en su interior. En simples palabras, es una roca volcánica formada por lava. Se ha enfriado, solidificado y cristalizado. Por eso es que notaste el brillo. Los científicos esperan que un estudio más profundo de la roca ayude a conocer mejor los cimientos de nuestro sistema solar. El mayor asteroide descubierto en Estados Unidos es el Willamette. Su tamaño es de unos 7,8 metros cuadrados y su peso es de más de 15 toneladas. Esto es la mitad del peso de un autobús. Varias personas pueden caber en la superficie de este objeto del espacio sideral. Pero lo más genial es que no es una roca como la mayoría de los meteoritos encontrados. Este está hecho de níquel y hierro. Este enorme trozo de metal fue descubierto en 1906. Ahora, la enorme roca se conserva en el Museo Americano de Historia Natural. El meteorito más grande jamás encontrado es Jova. Se encuentra en Namibia y nunca se ha cambiado de posición porque es demasiado pesado. El peso de Jova es de 60 toneladas. Es más pesado que un tanque. El siguiente evento relacionado con el espacio ocurrió el 28 de febrero, en el suroeste de Inglaterra. Ese día un enorme destello iluminó el cielo. Luego se produjo un fuerte choque. Varios residentes abrieron las puertas de sus casas y observaron una mancha negra de hollín en el césped. De inmediato adivinaron lo que había sucedido e informaron del descubrimiento a la Red Británica de Observación de Meteoritos. Si alguna vez encuentras un meteorito, comunícalo a algún centro de investigación geológica o espacial lo antes posible. Cuanto más tiempo permanezca una roca espacial en el suelo, más rápido perderá su valor. La lluvia, el polvo, la nieve, el viento, el sol abrasador, todos estos factores dañan la superficie del meteorito. Esto dificulta el estudio del objeto celeste. El meteorito encontrado en Inglaterra se parece al carbón, pero es mucho más blando y frágil. Lo más probable es que contenga agua congelada. La roca forma parte de un enorme asteroide que surcó el espacio sideral cuando nuestro sistema solar aún no se había formado del todo. Encontraron una combinación única de minerales en el interior de la roca. Esto puede ayudar a los científicos a saber más sobre los orígenes del sistema solar y la vida en la Tierra. Ahora nos dirigimos a Alemania, a la pequeña ciudad de Nördlingen. Un meteorito antiguo enorme está escondido aquí. Es muy difícil notarlo a menos que conozcas el secreto de este pueblo. Paseas por las acogedoras callejuelas y observas los edificios de hermosa arquitectura. Pasas todo el día allí y no encuentras nada que te recuerde un meteorito. Para resolver el misterio, tienes que salir del pueblo. Así que subes a una colina alta y ves que la ciudad se encuentra dentro de un pozo. Por mucho tiempo, los lugareños estaban seguros de que la ciudad estaba en el cráter de un volcán extinguido. Si se observan las casas desde cierto ángulo, se puede notar un brillo inusual que sale de ellas. A mediados del siglo XX, un grupo de geólogos vino aquí e inmediatamente declaró que el cráter no parece volcánico. La ciudad se construyó sobre un enorme cráter dejado por un meteorito. El enorme cuerpo celeste cayó aquí unos 15 millones de años atrás. Estaba tan caliente que las burbujas de carbono de su interior se convirtieron instantáneamente en pequeños diamantes. Cuando la gente construía esta ciudad, no sabía que estaba usando piedras caras, ya que los diamantes apenas eran visibles. Los lugareños nunca dieron importancia al hecho de que las murallas de la ciudad brillaran de forma inusual bajo el sol. Ahora creen que este lugar se construyó con diamantes caídos del cielo. Nuestra siguiente parada es de nuevo en el Reino Unido. Esta vez las rocas son de origen terrestre. El famoso Stonehenge. La gente colocó aquí círculos de rocas en un orden determinado. Todo el mundo conoce este monumento arqueológico, pero nadie sabe con certeza el motivo de su creación. A solo 3 kilómetros de distancia se descubrió otra construcción hecha con rocas misteriosas. Se llama Superhenge.
Es más grande, más pesada y ocupa más espacio. Cada placa aquí es de unos 4,5 metros, que es aproximadamente la altura de 2 pisos. Una vez las piedras estaban verticalmente y formaban un enorme semicírculo. Pero alguien empujó las piedras hace unos 4.500 millones de años. Era una broma universitaria. Nah, en realidad no. Por eso no pudieron ser detectadas por mucho tiempo. Los científicos no pueden resolver el misterio de Superhenge, pero creen que las piedras verticales en pie formaban parte de un enorme monumento. Otras rocas sorprendentes se encuentran en el sur de Costa Rica. Las hay grandes del tamaño de un ser humano y otras más pequeñas del tamaño de una bola de boliche. Y todas tienen una forma perfectamente redonda. Estas esferas rocosas gigantes fueron creadas por personas. Deben haber necesitado años de pulido con herramientas de piedra para conseguir la forma redonda perfecta. Estas bolas son increíblemente pesadas, pero pueden rodar fácilmente como una pelota de baloncesto. Todas las rocas tienen una edad diferente, algunas se crearon hace unos 2.500 años. La mayoría están hechas de magma volcánico fundido. Hasta ahora los científicos no saben para qué se usaban estas piedras. Se han encontrado en diferentes partes de Costa Rica, cerca de grandes ciudades. Es posible que las antiguas civilizaciones las instalaran específicamente para mostrar la grandeza de los reyes locales. Además, muchos expertos creen que las piedras se usaban como herramienta para estudiar la astronomía. Las personas que conocían el propósito de las rocas han desaparecido y la historia de ellas se ha perdido. Terminemos nuestro viaje con el hallazgo arqueológico más genial. Estás caminando por el desierto de Perú y subes una colina baja. Miras hacia abajo y notas que la superficie de la colina está cubierta de extrañas líneas. Te alejas y ves un enorme gato en la colina. Tal dibujo se llama geoglifo. Su longitud es de unos 35 metros, que es aproximadamente la mitad del tamaño de un avión comercial Boeing. Los arqueólogos descubrieron al gato gigante en el 2020 y averiguaron que había sido creado entre el 200 y el 100 a.C. Este enorme dibujo forma parte de un misterioso grupo de diferentes imágenes. Además del gato, hay otros animales, plantas y figuras fantásticas. Todos ellos fueron encontrados en el desierto del Perú. El gatito se encontró por casualidad. Los arqueólogos no lo vieron al principio, porque la erosión natural de la ladera casi ha borrado la silueta. Imagina que trabajas 7 días a la semana en una obra de construcción a gran escala. Tú, junto con otras miles de personas, transportas millones de bloques de piedra y los colocas unos encima de otros según un complejo sistema. Trabajas sin equipos de construcción modernos. No tienes aire acondicionado ni acceso constante a agua. Afuera hace tanto calor que se pueden freír huevos en la calle. Llevas décadas construyendo la pirámide y ahora, cuando por fin está terminada, disfrutas del resultado del colosal trabajo de miles de personas. Estás ante un gigantesco monumento cultural de valor mundial que se congelará en el tiempo y asombrará a la gente por decenas de miles de años. Han pasado algunos miles de años. La gente del siglo XXI ve las pirámides y dice, ¡wow! No puedo creer que los humanos hayan construido esto. Sí, quienes construyeron las pirámides no habrían apreciado tal teoría. Pero de hecho, hay razones para creer que la gente las construyó usando una tecnología fantástica. Desde el exterior parece que las grandes pirámides son solo grandes triángulos de piedra. Personas simplemente pusieron algunos bloques pesados unos encima de otros y eso es todo. De hecho, su diseño parece demasiado perfecto para ser verdad. Están formadas por más de 2 millones de bloques. Estos están tan cerca unos de otros y son tan uniformes que no se podría meter ni siquiera una hoja de papel entre ellos. Científicos aún no pueden averiguar qué tecnología exacta se usó para construir las pirámides egipcias. Una de las más grandes y famosas es la Gran Pirámide de Giza. Esta enorme construcción conocida en todo el mundo tiene un gran secreto. En su cima debería haber una cúspide o piedra angular. Es un bloque de piedra de forma triangular, una pequeña pirámide en la cima de una enorme. También se llama piramidón. Los constructores del antiguo Egipto la hicieron de granito y piedra caliza y la cubrieron de oro. No hay registros ni dibujos antiguos que demuestren que hubo un piramidón en la cima de la Gran Pirámide. Pero hay otra estructura en el antiguo Egipto con un triángulo de este tipo, la Pirámide Roja. Se construyó antes que la Gran Pirámide y su cúspide ha sobrevivido hasta nuestros días. Arqueólogos la encontraron y reconstruyeron, pero
¿Dónde podría estar la cúspide de la Gran Pirámide? Es un misterio sin respuesta. Algunos están seguros de que los ladrones la robaron de la cima. Tal vez subieron y empujaron el piramidón hacia abajo. Tiene todo el sentido del mundo. La cúspide era probablemente el elemento más valioso de la pirámide. Muchos científicos y arqueólogos aún no saben su propósito exacto. Algunos creen que este pico cubierto de oro glorificaba a los faraones, ya que reflejaba la luz de la luna por la noche e iluminaba todo el espacio a su alrededor. Durante el día, reflejaba la luz del sol. Se podía notar desde lejos. La cima de la pirámide era una especie de estrella guía para los viajeros perdidos. Los demás bloques de la pirámide son de piedra caliza. La gente los pulía para que parecieran brillantes. En el pasado, incluso brillaban y reflejaban luz. Se podían ver pirámides brillantes desde el espacio, aunque parecían pequeñas luces. A lo largo de miles de años, los vientos, las tormentas de arena y las lluvias han cambiado el aspecto de las pirámides. Si la gente las hubiera cuidado durante todo este tiempo, habrían parecido algo sacado de las películas de ciencia ficción o las pirámides de Las Vegas. Pero por desgracia, nunca veremos su aspecto original. Algunos arqueólogos y científicos creen que la cúspide podía absorber la energía del sol y distribuirla uniformemente por toda la pirámide. Nadie sabe con exactitud por qué los egipcios necesitaban esta tecnología. Existe la teoría de que las pirámides son antiguos sistemas de energía. Los faraones aplicaron esta energía para usar algunas tecnologías únicas que eran más avanzadas que todos los logros del siglo XXI. Y la forma triangular de las pirámides era ideal para potenciar esta energía electromagnética. En teoría, la radiación solar o las fuerzas electromagnéticas se acumulaban en la parte superior de la pirámide, llenaban las salas interiores y luego bajaban por las paredes hasta la base. Cualquier distorsión de la superficie podía impedir que el flujo se extendiera, así que tenían que crear una que fuera perfectamente lisa. Por eso instalaron los bloques de manera que nadie pudiera meter una aguja o una hoja de afeitar entre ellos. Muchos creen en esta teoría porque construyeron las pirámides con piedra caliza. Este material puede contener energía. En la parte interior, crearon depósitos de granito para provocar la ionización del aire, es decir, para crear una carga eléctrica. También cavaron canales bajo la pirámide para que el agua transmitiera la electricidad, y en la parte superior pusieron una cúspide de oro, el mejor conductor de electricidad. Así se consigue un gran generador de energía. Diferentes culturas usaron tecnologías similares para crear electricidad en todo el mundo. Pero son solo teorías. Si hubiera funcionado, la humanidad utilizaría estas tecnologías hoy en día. Hay menciones a la industria del metal, la química, la ingeniería, la física, las matemáticas y la astronomía en algunos registros antiguos. La mayoría de los científicos no creen en todas estas cosas. Conocemos las etapas detalladas del desarrollo de las tecnologías en diferentes culturas. En el siglo XXI, los científicos, historiadores y antropólogos pueden seguir la evolución de todos los dispositivos modernos. Si la gente hubiera creado algunos inventos tecnológicos en la antigüedad, la historia del mundo habría sido diferente. Todos los logros de la antigüedad podrían haber sido borrados de la faz de la Tierra por cataclismos globales, y eso nos puede pasar a nosotros. Solo hay que imaginar cómo la gente desenterraría una laptop dentro de 5000 años. Tal vez no entenderían qué tipo de aparato es. Otra maravilla egipcia rodeada de misterios es la Esfinge. Los egipcios la esculpieron en una única y enorme pieza de piedra caliza hace unos 4500 años. Pero los científicos aún no saben la fecha exacta de su construcción ni quién la construyó. La gente la pintó de diferentes colores, por lo que parecía mucho más brillante y vívida en el pasado lejano. Brillaba igual que las grandes pirámides. Bueno, el tiempo no solo ha cambiado su aspecto, sino también su nombre. Al principio los egipcios la llamaban Joremaketh. Los griegos la rebautizaron como Esfinge unos cientos de años después de su construcción. Esta destacaba la grandeza de los gobernantes de Egipto. También cumplía la función simbólica de perro guardián de la tumba del faraón y de los caminos que conducían a ella.
esta versión parece realista, ya que los arqueólogos han descubierto muchas entradas secretas a los pies de la Esfinge. Tal vez estas habitaciones e intrincados túneles conduzcan a salas subterráneas con tesoros, y los tesoros no siempre significan oro y joyas. Según las leyendas y teorías, la Esfinge guarda la sala de los registros, el almacén de todo el conocimiento de la humanidad. La información sobre el antiguo estado mítico de la Atlántida podría estar allí. En internet se pueden encontrar muchos mapas detallados de los calabozos internos de la Esfinge. Muestran estructuras de 12 pisos de profundidad bajo la estatua. Parece una pequeña ciudad llena de oro, pergaminos de conocimiento y diversos artefactos antiguos. Pero no te creas todos esos mapas. Son solo teorías. Han pasado varios miles de años, pero la gente tiene muy poca información al respecto. Los arqueólogos saben que hay muchas cosas extrañas y emocionantes sobre la Esfinge que aún no se han descubierto. Algunos lugareños tienen miedo de investigar porque creen que pueden despertar algo terrible en las profundidades subterráneas. Por eso, son principalmente científicos de otros países los que realizan las excavaciones. En 1998, científicos descubrieron extraños túneles que conducían a habitaciones vacías bajo la Esfinge. Se dieron cuenta de que algunas personas intentaron llegar ahí a través de los túneles en el pasado, y quizás ellas se llevaron todos los tesoros que habían ahí. Una de las leyendas dice que un poderoso artefacto yace bajo la Esfinge. Su tecnología puede cambiar el mundo entero. Pero los lugareños lo ocultan porque puede dañar al planeta. Algunos creen que se pueden encontrar pruebas de tecnologías desconocidas pintadas en las paredes de granito de las tumbas de los faraones, pero lo más probable es que estas pinturas y signos nos cuenten los mitos y leyendas del antiguo Egipto. Pero, ¿y si los símbolos y dibujos egipcios son instrucciones detalladas para usar tecnologías antiguas? ¿Y si los lugareños que vivían en esa época pensaban, los humanos en el futuro no serán capaces de obtener energía por sí mismos, dejemos unas instrucciones detalladas para ellos? En fin, hay muchos enigmas y teorías. En realidad, la búsqueda de respuestas es algo peligroso, ya que no es fácil entrar en las salas subterráneas. Las excavaciones pueden arruinar la estructura de toda la Esfinge. Cualquier persona que se adentre en los túneles puede perderse y no encontrar nunca el camino de vuelta. Además, cuesta mucho dinero. Ahora bien, algo muy increíble sería que se inventara algún dispositivo que pudiera escanear las zonas subterráneas y mostrar sus modelos detallados. Te miras en el espejo. Llevas puesta la chaqueta beige. El cincel está en la maleta y has reservado un vuelo nocturno a Arabia Saudita. ¿Sabes lo que esto significa, verdad? Por desgracia, no te han contratado para la continuación de Duna, pero estás listo para ir a explorar las zonas desérticas más grandes del mundo con la esperanza de descubrir secretos prehistóricos sobre nuestros antepasados. Aclaremos algo. Si alguna vez pensaste que los desiertos eran espacios vacíos, estabas en un error. Puede que estén llenos de arena hasta donde alcanza la vista, pero también encierran mucha historia. Porque antes de que los humanos nos estableciéramos en ciudades y pueblos, éramos nómadas y viajábamos por todo el mundo buscando comida, agua y refugio. Así que tuvimos que inventar cosas ingeniosas para sobrevivir. Como este artefacto que fue encontrado en el desierto de Arabia Saudita. ¿Tienes alguna idea de lo que podría haber sido? Durante muchos años los científicos han discutido los orígenes y el uso de enormes estructuras como esta. Parece que en el Neolítico los humanos eran mucho más inteligentes de lo que pensábamos. No se pasaban las horas alrededor del fuego tallando armas en piedra. No. También practicaban sus habilidades arquitectónicas. Estas enormes estructuras de piedra se llaman cometas del desierto porque si se miran desde lejos parecen cometas. Los arqueólogos piensan que se utilizaban para atraer a los animales. De ese modo, a nuestros antepasados les resultaba más fácil asegurarse la comida de la semana. Pero eso no es todo. Echa un vistazo a estas estructuras monolíticas. Nos muestran que nuestros antepasados probablemente dibujaron en las rocas el plano de lo que iban a construir en el suelo, al igual que los arquitectos modernos. Las cometas del desierto podían tener kilómetros de longitud, por lo que trazaban un plano antes de construirlas. Lo más sorprendente de todo es que estas cometas se construyeron incluso antes que Stonehenge. Estamos hablando de alrededor de 7.000 a 9.000 años atrás. En la última década, los científicos han podido identificar más de 6.000 cometas del desierto repartidas por Oriente Próximo y Asia Occidental y Central. Si no te parece increíble, intenta construir algo así de grande sin la ayuda de ningún dron.
A mí me parece una hazaña bastante difícil. Y al parecer, el desierto de Arabia Saudita tiene más cosas asombrosas. Los científicos han encontrado misteriosas estructuras de piedra que son más antiguas que las pirámides de Giza en Egipto. No puedes esperar para ir a comprobarlo, ¿cierto? ¿Estamos todos de acuerdo en que cargar con pesadas rocas para construir una pirámide sin la ayuda de la tecnología moderna suena absurdo? Es decir, ¿cómo se las arreglaron para hacer algo así? Ahora imagina que retrocedemos el reloj unos 2000 años y encontramos a los humanos que construyeron estructuras gigantescas similares en zonas aisladas. Fíjate en los llamados mustatilos. Son piezas rectangulares construidas con piedras apiladas encontradas a lo largo de 2000 kilómetros cuadrados. Algunos arqueólogos creen que estos monumentos se utilizaban con fines rituales. Tal vez procesiones de algún tipo en las que la gente caminaba de un extremo a otro de la estructura. Ahora pasemos a otra zona desierta. Estamos entrando en el mundialmente famoso paisaje del desierto del Sahara. ¿No es hermoso? Aquí estás a punto de desentrañar un antiguo misterio, algo que los investigadores tardaron años en resolver. Dato curioso. El Sahara es el desierto caliente más grande del mundo. Se extiende por más de 9 millones de kilómetros cuadrados. Decimos que es el desierto cálido más grande porque la mayor zona desértica del mundo es la Antártida. Pero todos sabemos que allí las temperaturas son gélidas. No es lo que se nos viene a la mente cuando pensamos en un desierto. En las profundidades del desierto, cerca de la ciudad argelina de Fogaret Essaouia, se encontró algo extraño. Durante décadas, estos diminutos puntos aparecían en las imágenes de Google Earth, pero nadie podía explicar qué eran. Algunos científicos estaban seguros de que estos círculos eran el resultado de la actividad petrolera en la región. Otros conjeturaban que eran antiguos pozos de agua. Hay docenas de ellos que se extienden kilómetros y kilómetros en línea recta. Lo extraño es que siempre están lejos de cualquier pueblo, carretera o actividad humana en general. Entonces, ¿cuál era o es su propósito? Si tuvieras que adivinar, ¿qué dirías? ¿Recuerdas que hablamos de cómo nuestros antepasados tenían que ser creativos para sobrevivir en el desierto? Intentemos ponernos en su lugar por un momento. Imagina que eres un cazador-recolector nómada que vive en una zona desértica. Te pasas el día tomando el sol intentando contar todos los granos de arena que te rodean, pero también necesitas comer y beber agua. La pregunta es, ¿cómo se consigue agua en un desierto? Claro, puedes esperar a encontrarte con un oasis cada semana, pero eso parece un poco arriesgado, ¿no? Por eso los norteafricanos inventaron las llamadas fógaras. Las fógaras son un sistema de riego de 2500 años de antigüedad. Los lugareños cavaban en zonas elevadas pozos lo bastante profundos como para aprovechar el agua subterránea. Luego hacían otros pozos paralelos a distancias regulares. Así, el agua fluía del pozo principal a todos los demás y regaba zonas enteras. Los viajeros podían pasar por esos pozos y saciar su sed. También podían criar ganado y cultivar. Bastante inteligente, ¿no? Por mucho que estos agujeros parezcan fógaras, un poco de investigación te mostrará que no lo son. Verás, estos pozos fueron construidos en línea y no en forma circular como los que estamos viendo ahora. ¿Entonces será la segunda opción? Quizás estos agujeros del desierto estén relacionados con la actividad petrolífera de la región. Veamos los agujeros de cerca. Desde Google Earth no parecen tan grandes, pero en la vida real son cráteres enormes. La pista se esconde bajo la arena. Si fueras uno de los investigadores que descubrieron la verdad que se oculta tras este misterio, habrías encontrado algo único escondido en la arena. Dinamitas viejas y latas de sardina antiguas. Uniendo las piezas del rompecabezas, los científicos descubrieron que estas latas de sardina eran de los años 50 y 60. Al parecer, equipos enteros acampaban en esa época mientras inspeccionaban la zona en busca de petróleo. ¿Y las dinamitas? Se usaban para la prospección sísmica. Se trata de una técnica antigua utilizada para identificar si hay petróleo y gas bajo la superficie de la Tierra. También en el norte de África descubres otros misterios del desierto que vale la pena explorar. Cerca de la ciudad de Tiaret, al suroeste de la capital de Argelia, te topas con 13 peculiares monumentos. Estas estructuras se llaman yedares. Y sí, soy consciente de que suena como algo de la Guerra de las Galaxias. Tienen forma piramidal y, por lo que saben los científicos, se utilizaban como lugares de descanso final para las personas que vivían en la región. ¿Puedes adivinar quiénes eran? Muy probablemente los nómadas bereberes. ¿Y cuándo se construyeron? Se cree que entre los siglos IV y VII de nuestra era.
Cuando los científicos empezaron a explorar el interior de estos monumentos, descubrieron que eran bastante grandes por dentro. Encontraron grandes bóvedas subterráneas, cámaras y pasillos laberínticos que daban paso a más de 20 compartimientos. Se podía tardar hasta 2 horas en recorrerlos y al parecer, nuestros antepasados también utilizaban sus paredes para representar imágenes de animales y escenas de caza. En 1850, el científico francés Auguste Mariette fue a Egipto en busca de manuscritos, pero accidentalmente encontró la cabeza de una esfinge asomándose entre las dunas. Despejó la arena y descubrió que la esfinge guiaba la entrada a una construcción subterránea. Varios meses después, finalmente ingresó al Serapeum de Saqqara. Dentro, encontró un enorme sarcófago de granito con restos de 64 toros. Los científicos aún están asombrados por la tecnología que los antiguos egipcios usaron para transportar esas enormes cajas. El Serapeo fue construido alrededor del año 3000 a.C. Era una tumba subterránea edificada para honrar a los sagrados toros apis del antiguo Egipto. Contaba con un largo pasillo de casi 150 metros, con gigantescas salas de piedra a ambos lados. Algunos de los sarcófagos pesaban 100 toneladas y todos ellos fueron hechos con una precisión extrema, con ángulos exactos de 90 grados. Estos sarcófagos estaban bellamente decorados con jeroglíficos y grabados que contaban historias sobre la vida y la importancia de los toros apis. Ahora quedan 24 sarcófagos. En el antiguo Egipto, los toros apis eran animales muy especiales conectados con la deidad Ptah. Se pensaba que los toros llevaban el espíritu y la sabiduría de Ptah, ayudaban al faraón y protegían a los egipcios. Los sacerdotes buscaban marcas especiales en los toros jóvenes para identificar a los toros apis. Podía ser un triángulo blanco en su frente, que simbolizaba la luz divina, una forma en su lomo semejante a un ala de buitre o una figura de escarabajo bajo su lengua, que representaba el renacimiento. Si un toro tenía estos signos, creían que había sido elegido por Ptah y lo trataban como a la realeza. Los toros escogidos vivían en un templo especial en Memphis, la ciudad donde adoraban a Ptah. Recibían el mejor cuidado y ofrendas de los visitantes que buscaban sus bendiciones. Cuando un toro apis fallecía, era tratado con gran honor y era momificado. Cuando Mariette entró en el Serapeo, notó rastros de rodillos en el suelo de las galerías y encontró 2 cabrestantes horizontales de madera. Cada uno tenía 8 palancas. Más tarde, otros exploradores vieron rieles dobles. Las cámaras funerarias estaban a un nivel más bajo que el suelo del pasillo. Para colocar los sarcófagos en su lugar, los trabajadores llenaron las cámaras de arena de modo que los sarcófagos pudieran ser rodados directamente. Luego, retiraron la arena para bajar con cuidado las cajas en espacios perfectamente cortados en el lecho de roca. Un letrero de piedra tallada encontrado en el Serapeo decía que se tardaron 28 días en mover solo un sarcófago y su tapa al lugar durante la época de Ptolomeo II, alrededor del 247 a.C. La extrema precisión de los sarcófagos con ángulos de 90 grados también tiene una explicación. Los antiguos egipcios escribieron textos, o más bien papiros, sobre geometría hace mucho tiempo. Esto demuestra que conocían el número pi aproximado y podían calcular el volumen de una pirámide con su cima cortada. Si podían resolver matemáticas complicadas como esas en aquel entonces, tiene sentido que también pudieran tallar superficies perfectamente planas 500 años después. Todo esto suena bastante creíble, pero algunas personas piensan que ciertas cosas no cuadran aquí. El tamaño de las cajas es mucho mayor que el de los toros. Sin embargo, enterraban a los faraones en ataúdes diminutos que apenas albergaban sus cuerpos. Los sarcófagos están hechos de granito con una precisión asombrosa y podrían haber usado piedra caliza, lo que habría facilitado mucho las cosas. El transporte de las cajas parece bastante simple, pero solo en teoría. Si una persona pudiera jalar alrededor de 200 kilogramos, entonces se necesitarían al menos 250 personas para mover solo una caja. Los túneles del Serapeo son realmente estrechos, solo unos 60 centímetros más anchos que las propias cajas. No hay forma de que cientos de personas pudieran haberse apretujado en esos espacios reducidos para mover las cajas. Y aunque lo hubieran hecho,
¿Cómo habrían girado la caja en el estrecho pasillo? ¿Cómo la habrían bajado a su nicho y colocado perfectamente en el centro? De alguna manera, lo hicieron 24 veces y cada caja está perfectamente centrada. Además, las cámaras estaban polvorientas y no había indicios de hollín de lámparas. Esto significa que debieron haber trabajado casi en total oscuridad. El uso real de las cajas también podría ser diferente. Hace mucho tiempo, incluso antes de que los faraones egipcios gobernaran, ya se sabía cómo usar la fermentación. Sucede cuando diminutos organismos llamados levaduras consumen ciertos ingredientes, como el almidón, y los convierten en dióxido de carbono y etanol. Así que, tal vez alguien en el antiguo Egipto puso alimentos como cebada, pan e incluso carne dentro de una enorme caja de piedra y luego la cerró herméticamente con una pesada tapa. Estas cajas de piedra, talladas en granito, estaban tan bien hechas que estaban casi completamente selladas, por lo que nada podía escapar de ellas. A medida que la levadura dentro de la caja comenzaba a trabajar, producía cada vez más CO2. Esto generaba presión dentro de la caja. Las cajas de granito eran increíblemente fuertes, podían soportar más presión que la que puede contener un neumático de coche. Cuando el granito se comprimía bajo tal presión, sus cristales producían una pequeña carga eléctrica. Este efecto era posible porque el granito contiene cuarzo, un material que reacciona así a la presión. El proceso también necesitaba carne o partes de animales, posiblemente para ayudar a que la levadura se desarrolle mejor. La carne contiene algo llamado ácido oleico, que la levadura necesita para crecer y para sobrevivir a los efectos nocivos del etanol que produce. A medida que la presión dentro de la caja seguía aumentando, la combinación de gases y electricidad hacía que estas cajas no fueran solo frigoríficos antiguos, sino potentes sistemas energéticos. Con el tiempo, la presión interna se volvió tan fuerte que podía abrir la tapa y el gas escapaba con un estallido. Pero cuando la gente redescubrió el cerapeo en 1850, encontraron dibujos antiguos que mostraban piedras apiladas encima de algunas tapas de las cajas. Así que, probablemente, hace mucho tiempo, alguien intentó hacer las tapas aún más pesadas, agregando peso extra para evitar que la presión del gas las abriera. Este peso adicional también significaba que los cristales de cuarzo del granito podían seguir generando más electricidad bajo toda esa presión. Si alguien abriera una de estas cajas de piedra miles de años después, solo encontraría los huesos de toros que se habían colocado dentro. Y eso es exactamente lo que Mayet descubrió en la década de 1850. Abrieron el cerapeo para visitantes poco después de las primeras excavaciones en la segunda mitad del siglo XIX. El príncipe de Gales, Eduardo VII, incluso almorzó con sus invitados en uno de los sarcófagos. Las arenas y los terremotos hicieron que el lugar fuera inaccesible por un tiempo, pero ahora puedes visitarlo e intentar resolver el misterio por ti mismo. Con la nueva tecnología, podríamos obtener respuestas a muchos otros misterios históricos pronto. Un equipo de científicos del Museo Field de Historia Natural de Chicago utilizó recientemente un escáner CT especial para aprender más sobre las momias egipcias antiguas sin desenvolverlas. Hicieron rodar 26 momias en carritos personalizados hasta el estacionamiento, donde el escáner estaba esperando. Tomó miles de imágenes detalladas de rayos X de cada momia y de sus ataúdes. Cuando todas las imágenes se juntaron, crearon imágenes en 3D que mostraban lo que había dentro, los esqueletos y algunos artefactos. Los científicos esperan que este trabajo les ayude a entender las prácticas funerarias del antiguo Egipto de hace más de 3000 años. Aunque el proceso de escaneo solo llevó 4 días, puede llevar 3 años estudiar todos los datos. Sin embargo, los científicos pudieron aprender algunos detalles personales sobre las momias. Una de las momias más populares del museo, Lady Shenet A, fue una mujer que vivió en el antiguo Egipto hace unos 3000 años. Parece que falleció a fines de sus 30 o principios de sus 40. Para asegurarse de que su cuerpo se viera completo para el más allá, los embalsamadores pusieron un relleno en su cuello para evitar que colapsara. También colocaron ojos artificiales en sus órbitas para que tuviera ojos en el más allá. Fue envuelta en lino de lujo y colocada en un ataúd bellamente decorado. Las exploraciones revelaron que había sido elaborado con una hendidura en la parte posterior que los embalsamadores usaron para ajustar el cuerpo.
También había algunos detalles artísticos en la superficie, como marcas para sus rodillas. Al parecer, su entierro fue del nivel de un coche de lujo de alta gama. Te encuentras en África, tierra de vida silvestre única, hogar de una gran variedad de culturas e idiomas, y ante todo, sede del desierto cálido más grande del mundo, el Sahara. Es de día y tienes sed de agua y sombra. Has estado caminando durante días tratando de encontrar uno de esos oasis de aspecto precioso. Sientes que está cerca, pero el horizonte sigue alejándose y alejándose. Tu mente está cansada y tu cuerpo parece hervir. Es como si te hubieras comido un plato lleno de pimiento picante y luego un poco más, a juzgar por cuánto estás sudando. Y cuando digo calor, piensa en 38 grados Celsius en promedio. No es de extrañar que esto esté sucediendo. Después de todo, te encuentras en el desierto cálido más grande del mundo. Digo desierto cálido, ya que los paisajes desiertos más grandes son en realidad los fríos, ubicados en la Antártida y en el Ártico. El desierto helado de la Antártida tiene más o menos el tamaño de 1 millón de aeropuertos internacionales de Los Ángeles. Y eso es mucho decir. El desierto del Ártico es un poco más pequeño que eso. Ahora, en caso de que no lo sepas, el desierto del Sahara está ubicado en el norte de África y se extiende desde el Océano Atlántico hasta el Mar Rojo. Ocupa un área lo suficientemente grande como para colocar aproximadamente 100.000 parques temáticos de Disney World uno al lado del otro. Según los científicos, sus límites se están expandiendo. Los desiertos generalmente se forman en los subtrópicos debido a lo que se llama célula de circulación de Hadley. El aire sube en el ecuador y desciende hacia los subtrópicos. Esta circulación tiene un efecto secante que ayuda a la formación de paisajes desérticos. Desde la década de 1920 se considera que el Sahara se ha expandido en más del 10%. ¿Cómo está pasando esto? Bueno, empecemos desde el principio. Probablemente conozcas el desierto del Sahara como uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra en la actualidad. Solo para tu información, para que un lugar se considere un desierto, debe recibir menos de 100 milímetros de lluvia por año. Debido al índice de precipitación muy pequeño, los desiertos suelen ser lugares secos y áridos. Hay poca humedad en el aire, y las temperaturas diurnas pueden llegar a los 54 grados Celsius. Por lo general no hay mucha vida animal y vegetal debido a la falta de agua. Pero en el caso del Sahara, no siempre fue así. Puede ser difícil imaginar el norte de África sin las toneladas de arena que tiene hoy. Pero hace unos 20.000 años, el Sahara era en realidad un gran oasis. Recientes descubrimientos muestran una clara evidencia de lo que los científicos ahora llaman el Sahara Verde. A mediados del siglo XIX, un explorador alemán que cruzaba el Sahara encontró algunas pinturas y grabados que los artistas nómadas habían dejado atrás. Lo que vio en esas pinturas no se parecía en nada a su entorno real. En lugar de un paisaje árido con solo camellos y vegetación desértica, las pinturas rupestres representaban animales de la jungla como jirafas e hipopótamos. Incluso había imágenes de ganado y de animales de pastoreo como vacas y ovejas, algo que parece imposible para el Sahara actual. Los artistas suelen dibujar lo que ven a su alrededor, por lo que este hallazgo realmente intrigó al explorador alemán. Los dibujos eran tan detallados que los artistas debían haber tenido un contacto cercano con esos animales. Puedes encontrar este arte rupestre repartido por la parte norte del continente africano, desde el Sahara Occidental hasta Arabia Saudí. Los geólogos pronto se interesaron mucho en esto y encontraron las primeras pistas de lo que podría significar. Han podido confirmar que, de hecho, el norte de África alguna vez fue mucho más húmedo. Encontraron evidencia de sedimentos de aguas profundas cerca de la costa de Mauritania. Los núcleos muestreados de arena y lodo submarinos, también conocidos como flujo de polvo del Sahara, mostraron a los geólogos que, de hecho, un Sahara verde era posible. Cuanto más polvo sopla del desierto hacia el fondo del océano, más seco es el clima en la región. Los núcleos de sedimentos muestran que había mucho menos polvo, solo la mitad proveniente del norte de África durante el periodo húmedo. Este periodo tiene que ver con los ciclos naturales de la Tierra. Normalmente el planeta gira con una inclinación de 23,5 grados, pero este ángulo no es constante y cambia con el tiempo. La inclinación de la Tierra es responsable de la cantidad de luz solar que recibe cada hemisferio. Afecta a varias funciones de los ecosistemas del planeta. Durante la época del Sahara Verde, la Tierra recibía entre un 4 y un 8% más luz solar que en la actualidad. Así que, cuando se inclinó hace unos 20.000 años, el hemisferio norte recibió más luz solar directa, lo que afectó los niveles de humedad en la región.
A medida que el hemisferio norte se calentaba, esto afectó la actividad de los monzones, más específicamente el monzón de África Occidental. Los monzones son sistemas de viento que afectan el índice de lluvia y los niveles de humedad de una región. A medida que una parte del globo se calienta, permite que suba más aire. Se combina con el viento para llevar la humedad a la atmósfera. Poco a poco, el norte de África también se volvió más húmedo. Esto hizo posible que hubiera verdaderos cuerpos de agua en la región del Sahara. A medida que crecía la vegetación, las plantas retenían la humedad mejor que la arena desnuda. Hay evidencia de cuencas naturales en todo el Sahara y lagos tan grandes que dentro de ellos cabrían todos los grandes lagos de los Estados Unidos. Los arqueólogos descubrieron evidencia de sociedades vibrantes en lo que ahora son áreas áridas. Parece que las culturas antiguas pudieron aprovechar al máximo el periodo húmedo africano. Según los investigadores, la población humana alcanzó su punto máximo en el Sahara hace unos 9.000 años. Hay rastros de chimeneas, herramientas de caza, anzuelos e incluso montones de espinas de pescado. Los registros muestran que ha habido más de 230 periodos verdes en un lapso de 8 millones de años. La radiación solar siempre está cambiando debido a los ciclos orbitales naturales. Es por eso que la Tierra seguramente verá otro momento del Sahara verde. Podría ser dentro de miles de años, pero sucederá. Y de la misma manera que el Sahara se vuelve verde, regresa a su color amarillo nuevamente, por decirlo así. Todo lo que se necesita es una inclinación axial significativa y algunos años de reajuste. Sin embargo, otro fenómeno está llamando la atención de los científicos ahora. Estudios recientes de la Fundación Nacional de Ciencias de la Universidad de Maryland muestran que el Sahara se ha expandido un 10% en los últimos 90 años. Este fenómeno se llama desertificación, que literalmente significa que la tierra fértil se convierte en tierra desértica. El desierto del Sahara avanza ahora hacia la región semiárida del Sahel. En 1950, esta región albergaba a 31 millones de personas. Hoy en día, su población supera los 100 millones. Este rápido crecimiento de la población ha contribuido en gran medida a la expansión del Sahara. Los agricultores que alguna vez fueron nómadas comenzaron a establecerse en el lugar. El uso de la tierra se hizo más intenso, lo que ayudó a debilitar el suelo. La demanda de alimentos ha provocado una sobreexplotación de la tierra, por lo que ahora una mayor parte de ella se está convirtiendo en desierto. El estudio también muestra que los ciclos climáticos naturales pueden afectar las precipitaciones en el Sahara y el Sahel. Los científicos afirman que todos los desiertos fluctúan, no solo el Sahara. El límite de un desierto puede expandirse en un invierno seco y contraerse durante un verano húmedo. Al sur del Sahara se encuentra la cuenca del Chad. Es un cuerpo de agua natural que ahora sirve como indicador de la expansión del Sahara. La cuenca del Chad se encuentra en la región donde el Sahara avanza hacia el sur. El experto atmosférico y oceánico de la Universidad de Maryland, Soman Nigam, explica que las precipitaciones se han reducido considerablemente en toda la región. Debido a eso hay menos agua en toda la cuenca e incluso el lago Chad se está secando. Y al igual que el Sahara, el desierto de Atacama en Chile, considerado el más seco del mundo, también se está expandiendo. Se ubica al norte de la ciudad de Santiago, y su límite sur se expande hacia la capital chilena. Debido a que el clima es cada vez más seco aquí, la ciudad de Santiago corre el riesgo de convertirse en una región árida o semiárida. Los valles, que alguna vez fueron fértiles por los ríos locales y que vivieron de la agricultura y la ganadería durante muchas generaciones, están perdiendo sus ingresos a medida que la tierra chilena se está convirtiendo en un desierto. Desde 2010, Santiago ha recibido solo un tercio de su precipitación promedio. Fuera de la ciudad, los granjeros cavan hoyos en busca de oro azul, el agua. La situación aquí es muy similar a la del Sahel. Así que, dime, ¿te sorprendiste tanto como yo al descubrir lo que ha estado sucediendo en la región del Sahara? Siéntete libre de contármelo en los comentarios de abajo.